Hermanos, hablar con convicción, con conocimiento de causa, hermanos, no es orgullo. Simplemente se presenta con la certeza de la convicción de lo que se cree y se sabe. Mi primer invitación que me hicieron a Piedras Negras para predicar, me tocó una experiencia, como otras gratas. Y en esa experiencia me decía un hombre que era psicólogo: ¿tú estás ciego? Le digo, sí. ¿Y tartamudea? Sí. ¿Y tiembla? Sí. ¿Y cómo te sientes? Le digo, bien, porque sirvo al Señor. Porque hay muchos que están bien y no hacen nada. Amén. Y hermanos, no es algún aspecto despectivo ni de éxito para nada. Porque estamos aquí por la misericordia de Dios, hermanos. Eso debe quedar claro. Es Él el quien ha tenido misericordia y nos ha dado esta satisfacción de servirlo. Entonces, en esta mañana vamos a hablar el tema de para eso apareció el Hijo del Hombre, para destruir las obras del diablo. Tenemos que ir al principio, hermanos. ¿Cómo fue? No sabemos bíblicamente el origen, el desarrollo del enemigo. Solamente dice que llegó la serpiente con Eva y empezó a establecer una plática y a través de sus sentidos le engañó y la llevó a que cometiera el pecado. Así que la obra del diablo es pecado. Y Apocalipsis 12:9 dice que el dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, es el engañador y que engaña al mundo en cuanto a las cosas de Dios. Porque en cuanto a la vida, el diablo es del diablo, que no sirve para nada, es bueno para nada. En cuanto a las cosas de Dios, el diablo eso es, ¿verdad? Engañador. Pero dice el verso 12 en Apocalipsis que es el acusador de los escogidos de Dios. Entonces, para que, como dice 2 Corintios 2:11, para que Satanás no tome ventaja alguna, no ignoremos sus maquinaciones. Estoy hablando a lo que dice la palabra de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo, en su en el ministerio, ¿cómo procede? Bueno, dice la palabra de Dios por allá en Mateo 17, cuando aquellos discípulos le traen un endemoniado, ¿verdad? Y este es un momento de reflexión triste, porque dicen los discípulos que ellos no pudieron echarlo fuera. Y luego dice Lucas, en el sinóptico del mismo suceso, dice que estaban los fariseos y los escribas. Entonces fue un hecho de burla. Mira, los mandaron a echar fuera y no pueden, ¿verdad? Era un hecho real, fue un suceso real. Y vienen con el Señor y le dicen, Señor, ¿por qué no podemos? Dice el Señor, bueno, ¿hasta cuándo estar con vosotros? Generación incrédula. Esto nos lleva a la reflexión y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que debemos estar siempre asidos de la mano de Él, a través de su palabra, conociendo la Escritura, para estar integrados, concentrados en lo que hacemos.
Porque si no, mis hermanos, en cada cosa que hagamos como cristianos y como hijos de Dios para lo que Dios nos ha mandado y no lo hagamos, vamos a causar risa y vamos a causar desconfianza en las cosas de Dios. Entonces, que vale la pena aquí comenzar con la reflexión, ¿verdad?, de cómo el Señor vino a echar fuera del cuerpo de los hombres el demonio. Y este es un principio, porque realmente si decimos que la obra del diablo es el pecado, pues entonces nuestro Señor Jesucristo hemos de saber que es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Esto lo hemos de decir y de repetir, y dice, y Él nos salvó, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha, según Pedro. Entonces nos enseña realmente cómo el Señor hizo esto. Y dice la palabra de Dios, hermanos, allí déjenme, en el Hebreo, sí, capítulo 2, hermanos, y verso 14, dice la palabra de Dios: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librarlos a todos de los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo destruyó al diablo a través de la resurrección. A través de la resurrección, Cristo ha vencido al diablo. Y después de la resurrección de Cristo, ya no hubo más posesión. Así como lo hubo en el tiempo de Él. Recuerdo ya que cuando en el libro de los Hechos vienen aquellos exorcistas y le dicen, en el nombre de Jesús, del que predica Pablo, de que esto te decimos que seas fuera. Y aquellos hombres que no están demoniosos, estarían no sé qué, le dieron una buena de orden a aquel hombre. Aquellos hombres pueden andar haciendo eso, ¿verdad? Las cosas de Dios son con el poder de Dios y para su honra y para su gloria. Por eso siempre no cesamos, como decía Pablo, de nosotros repetir. Para nosotros no es molesto las mismas cosas. El Señor es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso, mis hermanos, siempre va a estar presente. Entonces, si Cristo venció al diablo a través de su resurrección, dice la Escritura en Corintios, primera, capítulo 15, allá por el verso 57, dice: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. La palabra de Dios nos enseña por qué, cómo quitó. Pero esa es la obra unilateral del Señor. Eso es el poder de Dios. Y esto nos lleva a darnos una esperanza a aquellos que no conocen de Dios, que han de saber que el pecado
los hábitos de adicción, de excesos, de transgredir la ley de Dios, no son cuestiones de error o de la juventud, de nada. No, es el pecado. Y el hombre sin Cristo está esclavizado al pecado. Entonces la resurrección de Cristo da una esperanza a aquellos que se acercan a Él. Porque Él se acercará a ellos. El Señor da un momento dice, a los que están sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, que están lejos, Dios les da vida en Cristo. Y dice Colosenses 1:27, Cristo es la esperanza de gloria nuestra. Un pecador tiene esperanza en Cristo cuando viene a Él y lo acepta como su Salvador personal, porque es el único que tiene poder para deshacer la obra del diablo en el creyente cuando viene a Cristo. Por eso, como decía en aquel momento, uno debe de hablar la palabra con la autoridad del Señor, hermanos. Porque el Señor es el que tiene poder para hacer eso. Pero uno tiene la voz para decirlo con la certeza de que el que viene a Cristo, Cristo no le echa fuera. Uno tiene la certeza y la seguridad que si usted quiere dejar la esclavitud del pecado, venga a Cristo y será siervo de justicia. Eso es maravilloso, hermano. Usted lo dice en la Escritura. Entonces, por eso, mis hermanos, cuando estamos viendo la palabra de Dios, ahora cuando la gente dice que si fue poseída esto, lo otro, no hay tal. O como cuando hay agoreros de ilusión óptica y eso, no hay tal, hermanos. Para todos los cristianos decimos, en Cristo habita la plenitud de la deidad y en Él estamos completos. No necesitamos nada, hermanos. No necesitamos ni agoreros, ni en qué dudar, ni algo que nos haga falta. En Cristo estamos completos. Por eso da tristeza, hermanos, cuando la gente conoce de Cristo y que en Él estamos completos y todavía dice, es que voy a ir a ver qué me dice el tarot. ¿Cómo, mi hermano? ¿No es Cristo suficiente? Hay que decirles como dijo Elías, ¿verdad? ¿Por qué vas? ¿Por qué vas a otro? No hay profeta en Israel, no hay si quien diga. Pues ve y le dice a aquellos hombres, vayan y díganle, por cuanto eso va a morir. A Ocosías, ¿verdad? Porque había caído. Y es maravilloso esa expresión, hermanos, porque cuando llegan los soldados y le dicen, varón de Dios, ven acá, y les dice Elías, si brazo el varón de Dios que ascienda fuego del cielo sobre ustedes, los consuma. Porque ese es el poder de Dios, hermanos, cuando de Dios se quiere hacer burla. Hay un hombre, hermanos, un creador de la corriente existencialista, Jean-Paul Sartre, francés, que en lo que se ha leído, yo nunca he leído cosa tan amarga, tan desagradable de lo que ese hombre escribe en relación a Dios. Claro, pues es el creador del existencialismo. Y cuando lo estaba leyendo, dije, ¿qué cosas escribe este hombre? Pero después que está la guerra mundial y que se vieron en los campos de concentración, ya no habla así. Cambia. Como la obra de Dios que hace en el hombre, aún con todo su conocimiento y su humanidad, hermanos, Dios lo hace. El tipo no quiere reconocer, pero ya no habla mal de Dios. Ya dice, sí, hay alguna moral,
hay algunas cosas buenas. Debemos de ser voz de quien no la tiene, mano de quien no puede y pie de quien no lo tiene. Y ya empieza a hablar otras cosas. Ya no habla lo que decía al principio. Eso, hermanos, es poder de Dios. ¿Cómo? Yo no sé, a través de muchas circunstancias. Por eso dice el escritor hebreo, Dios habiendo hablado muchas veces y en otros tiempos a los padres por profetas, uno se habla por su Hijo Jesucristo. Dice, el cual es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Ahora se habla por medio de Cristo. Y Cristo es el único que tiene el poder para decir, todos los que estáis cansados y cargados, venid a mí. Y mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hay descanso para vuestra alma. Solamente Él tiene el poder para quitar la carga del pecado, hermanos. Porque aquel que vive en pecado vive en remordimiento, vive en un estado difícil. Uno se queda viendo cuando entrevistan así a personas que viven de continuo haciendo el mal. Siempre están volteando. Como dice el proverbio, huyen sin que nadie los persiga. Todo eso, hermanos, fíjense. Y el Señor puede y quiere quitar todo eso al creyente. Porque aunque no lo crean, el pecado abruma, hermano. Descompone el rostro, hermano. Un pecador liminoso, se le ven sus ojos malos, hermano. Yo recuerdo cuando estaba niño y que veía, vendedor de periódicos, hermano, yo veía a los hombres y se les veía lo malo y yo les sacaba la vuelta. ¿Por qué? Porque si la cara les refleja lo que son. Entonces, hermanos, Dios quiere cambiar ese estado en el que vives y te dice cómo, que vengas a Cristo, que te quites esa carga. Ustedes han de saber, hermanos, que en la yunta, cuando se va haciendo el surco, uno solo es el que lleva la fuerza haciendo todo, el otro no va haciendo como que va. Bueno, el Señor dice, ven a mí y llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde con el descanso para vuestra alma. El Señor te da esa oportunidad. ¿Por qué tienes que vivir en ese estado? En ese estado de angustia, de remordimiento, de sufrimiento moral, ¿verdad? Bueno, Cristo nos da la oportunidad. Y esto, hermanos, me acuerdo de aquella ilustración que decía el hermano Juan Gilberto Ruiz, un médico de los que anda con nosotros en las brigadas médicas, porque en el 2000, hermanos, formamos una brigada médica, como les dije, evangelista médica, con 2 doctores, 2 quiroprácticos, un dentista y 6 predicadores. Y cuando vamos, pues asistimos a gente, claro, allá en México, en los lugares más desprotegidos, Guerrero, Chiapas, donde vamos. Y por eso siempre cuando hacemos referencia decimos, hermanos, involúquense en esto, hermanos, háganlo para la gloria de Dios. Bueno, pero les decía, Cristo, si en tu vida has fracasado y has sacado en tus calificaciones puros ceros, y si en tu vida has sido y nunca has desarrollado, siempre te has quedado al último, pon primero a Cristo, hermanos. ¿Y sabes qué? Todos esos ceros se convierten en valor. Amén. Hermosísimo eso, hermano. La ilustración me gustaba. Digo, oye, hermano, ciertamente así es. Cuando Cristo está, pues lo ponemos en primer lugar, hermanos, fuera fracasos. No hay. Todo lo que se puede. Yo ayer
me llenó el corazón así, hermanos, cuando entonan el himno 235, A Solas con Jesús, porque fue el himno que tomamos allá en el 99 con el programa Solas con Jesús en Monterrey. Y gracias a Dios me dio la oportunidad de iniciarlo. Entonces cuando uno lo oye, hermanos, siente gozo, porque es hermoso esa afinidad que teníamos en el 99. Todavía está el programa, hermanos. Todavía está el programa, A Solas con Jesús. Y me gustaba el eslogan que dejábamos al último: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo lo podemos, hermano, cuando aceptamos a Cristo. Porque ya sabemos que es el Todopoderoso, que Él hizo sacarlo de la persona, pero que Él deja la oportunidad para también que no te cercas de ti. Porque dice la palabra de Dios: los que estamos en Cristo, el maligno no nos toca. Así que no me salga, hermano, o alguien que me gusta, hermano, a mí se me hace que sí porque se me apareció. No venga con esas cosas. No me salga con eso. Yo les digo en veces, hermano, les hablo así directamente a los hermanos. Y ustedes saben que se encuentran con hermanos que tienen su mente, pues, no sé, en otra parte. Y me decía un hermano Pablo, venga, quiero hablar con usted. Dígame, hermano. Es que yo soy el tesorero, pero mire, aquellos son de aquel partido y todos quieren hacerme mal, ¿no? Lo estuve oyendo. Cuando paso a predicar, le digo, hermano Juan, quítese ese pensamiento, hermano. En la iglesia del Señor somos el cuerpo de Cristo, hermanos. No estamos aquí para pelear, no estamos aquí para hacer partido. No estamos para eso. Estamos para darle honra y gloria a Dios. Amén. Como dice el apóstol Pablo, dice, hermanos, que ninguno tenga más alto concepto de sí que debe tener, sino que empiece de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno que está en nosotros. Y empieza. Y el que tenga el don de servir, que sirva. Y el de enseñar, que enseñe. Y empieza a hablar de las habilidades y talentos que de Dios da en el cuerpo de Cristo. Porque somos diferentes los unos de los otros, pero miembros de un mismo cuerpo. Y luego dice Pablo a los corintios, ya en la sensibilidad, en la función, dice, no porque seas ojo le digas a la mano, no te necesito, sino que tengas la sensibilidad y la humildad para el que no puede ayudarlo, y para el que está muy crecido, bajarlo. Cuesta trabajo, hermanos, esto. Cuando estábamos en la escuela de predicadores, decía el maestro, esto es así, y si no le ponen como dije, está mal. Y nos reían, ¿no? Y bueno, está bien. Y cuando me tocó a mí dar clases, les decía, hermanos, lean la escritura y pónganse atentos porque ustedes son responsables. No van a decir, me dijo el hermano. Porque para hacer los problemas así se hacen, hermano. No es que el hermano me enseñó así. No, el hermano no te enseñó, hombre. Tú te estás haciendo eso, ¿verdad? Porque mire, fíjense, en nuestra vida todos los humanos somos responsables de lo que elegimos y de lo que hacemos y de lo que decidimos. Entonces, ¿por qué hacer esa cuestión, esa niñedad de decir, no, es que me lo dijo el hermano, lo aprendí? No, venga, eso no puede ser. Entonces, aprender de nuestro Señor Jesucristo, dice el Señor, aprended que soy más humilde que soy y hay descanso para vuestra alma. El creyente tiene que venir al Señor, pero como les he dicho y sigo diciendo, vinieron al Señor ¿para qué? ¿Para ser humildes? ¿Para ser mansos?
Esas son características, atributos que podemos tener del Señor en acción. A mí me maravilla cuando dice la palabra del Señor. Y Él iba y les iba enseñando. Pero no dice palabras. ¿Cómo les enseñaba, hermano? Pues como hemos estado viendo a través de la Escritura. Así les enseñaba, haciendo. Eso es, hermanos. Si una persona dice, yo tengo mucha fe, hermano, yo creo en Dios, pero no es capaz de ponerla en acción para hacer lo que el Señor dijo, entonces no tiene una fe equivocada, que no ha dejado la idolatría de la desobediencia, no ha dejado la idolatría de la incredulidad, diciendo que tiene fe, pero no lo hace. Porque la palabra de Dios, cuando dice, es pues la certeza, la fe de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, hermanos. Y empieza todos los hechos de los hombres de fe. Hablamos de David, nosotros, pero está Moisés, está Abraham. Y el ejemplo que me gusta de Abraham para entender la fe es lo que dice cuando ofrece a Isaac. Dice, porque él sabía, él creía que Dios da vida donde no la hay. Porque él creyó que aún en su edad Dios le iba a dar un hijo. Porque lo que es imposible para nosotros, para con Dios es posible. Ese es el poder de Dios, hermanos, y la fe está en eso. Por eso, hermanos, me entristece y en veces quisiera decirle a todos mis hermanos, hermanos, confíen en Dios en plenitud. Confíen en Dios lo que le está diciendo. Porque confiamos, hermanos, pero ya viene el bill de esto, no tengo, pues hoy no voy a la iglesia porque hay que trabajar para esto. No, mis hermanos, confíen en el Señor. Dios lo va a hacer. Y no estamos hablando de cuestiones exageradas, emotivas, del Pentecostés. No, hermanos, sino confíen en Dios y en su palabra para que sepa ser hombre de Dios. Buen administrador. Entonces, la invitación del Señor Jesús es que usted venga. Usted ya sabe cómo el Señor venció a Satanás. Y entonces ahora sí, hermanos, podemos entrar a lo hermoso, a la vida del cristiano, a donde dice Juan, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a él. Y ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y el que tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo. Pero fíjense lo que dice mi hermano Pedro. Bendito el Dios y Padre que nos bendijo con esta bendición, esta esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo. Dice, para darnos una herencia incorruptible, incontaminada. Tenga muy firme esto en la iglesia del Señor, mis hermanos. Por eso decíamos el primer día, hermanos, Cristo le vio a Zaqueo y le dice, Él vino a buscar a salvar lo que se había perdido. Viene y lo trae a su iglesia, a su pueblo. Tenemos que tener esa convicción profunda y fuerte, hermanos, de que somos hijos de Dios, no mediante un grupo, opinión o idea, sino mediante la iglesia que el Señor ganó con su propia sangre. Y predicarla, hermanos, a la luz de la palabra, como dice, a pie juntillas, lo que hicieron los apóstoles y cómo lo hacían. Que cada mandamiento les dé vida y fuerza, y cada primer día participaban de la comunión.
Y decirles como Cristo dijo: no beberé más este jugo de la vida hasta que esté con vosotros en la iglesia. Eso dijo el Eterno, hermano. Eso hay que afirmárselo y decírselo a la gente, para que no crea que fue más a un grupo más y anduvo con, pues bien. Pero no son iguales. Muchas de las veces el hermano que está nuevo en el Señor va con un rico católico, un rico bautista, y dice: no, hermanos, este hermano es mejor, este sí nos da, este sí nos asiste, este es bueno, no como en la iglesia. No, mi hermano, no somos en ese aspecto de clasificar convencionalismos. No, mis hermanos, somos redimidos por la sangre de Cristo. Y eso es lo que más vale. Y eso es lo que tiene más importancia cuando hablamos del Señor. Entonces, la conducta nuestra, hermanos, recuerde que tiene siempre, tenemos ojos en el entorno. Y acuérdense, yo me acuerdo mucho del suceso de Sansón, hermanos, que cuando peca y ya lo llevan los filisteos y le sacan los ojos, dicen: traigan a Sansón para divertirnos con él. Es el hecho muy triste esto, hermanos. Cuando un cristiano empieza a ir para atrás, empieza a claudicar, empieza a culpar, no acercarse a Dios, sino andar en otras cosas, hermano, el mundo le dice: háblale al cristiano para reírnos de él, para divertirnos con él. Siempre recuerde eso, hermano. No seamos burla del enemigo ni de la sociedad por nuestra fe, porque nos apartamos, porque creemos que teníamos razón. No, mi hermano, en veces tiene uno que pensar lo que dice: cada uno es prudente delante de sí mismo, y cada uno es bueno delante de sí mismo. Eso dice el proverbio, pero hay que reflexionarlo. Nosotros somos hijos de Dios, y los hijos de Dios hemos de ser diferentes. Y luego ya, hermanos, después de esto, de cómo es la conducta para atraer, para vernos, que la gente vea que somos cristianos, que tenemos convicción, conocemos la Biblia, podemos hablarle a la gente, estamos convencidos y persuadidos de que no somos una secta, no, somos la iglesia del Señor. Y después, hermanos, de esta conducta cristiana, entonces sí también darnos cuenta, hermanos, que el que practica el pecado es del diablo. ¿Sí? Hermanos, yo tengo que ser muy cuidadoso aquí, hermano, porque, ay, hermanos, hay tanta mente escudriñosa y mala que dice: no, trae la doctrina de que el cristiano no peca. ¡Qué bárbaros, hermanos! ¿Se han fijado en eso, mis hermanos? A mí me da tristeza eso, mi hermano, que lo hay. No, hermanos, aquí dice la palabra de Dios que el que practica el pecado de Dios, dice, no es de Dios, sino que es del diablo. Dice, porque el cristiano no peca. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Debemos entender lo que dice la primera de Juan. Que dice: si decimos que no tenemos pecado, mentimos, ¿verdad? Pero si confesamos nuestro pecado, la sangre de Cristo limpia y nos mantiene. Entonces, no hagan ese tipo de situaciones, hermano, malignas, hermano. Tengo 41 años predicando el evangelio, hermanos. Ay, hermanos, cómo he visto predicadores que dicen que saben estas cosas y hacen de su hermano un problema. Bueno, aquí la palabra de Dios nos dice eso, ¿verdad? Que no hemos de practicar el pecado. Y si alguna cosa el cristiano involuntariamente, pues como dice el apóstol Pablo, arrepiéntanse. Porque ¿de qué no hemos de arrepentirnos? Pues de todo, ¿verdad? Entonces, los cristianos vamos en veces a faltar involuntariamente. Y ya acuérdense lo que dijo el salmista David:
¿quién podrá entender sus propios errores? Líbranos los que me son ocultos. David pensaba que él era el rey y mandó a Urías al frente, y él pensaba que todo estaba bien y tenía muchas mujeres, y le dice el profeta: un hombre tenía una sola ovejita, y llegó otro y se la quitó para darle de comer. Vive Jehová, que el que tal hizo muera, el tal eres tú. Dios mío, ¿qué dijo? He pecado. Por eso les digo, mis hermanos, esto que les estoy diciendo de los pecadores no está en cuestión de la crítica, mi hermano, está en cuestión de la reflexión. En cuestión de la reflexión, cuando estamos dialogando, cuando estamos en comunión los predicadores, en espíritu cristiano, ¿qué es lo que rige? ¿Qué objetivos? ¿Qué metas? Hay visión, hay trabajo. Un día, hermano, en Saltillo nos invitaron los hermanos para ver qué hacíamos por la iglesia de Cristo, en planes de trabajo. Y cuando llegamos, hermanos, empezaron a predicar. Pero curiosamente, hermanos, los predicadores empezaban, todas las escuelas estaban mal, nomás en los que me estudiaron estaba bien. Y cosas así, hermano. Y le digo: mi hermano, permíteme, no perdamos el objetivo. Nos reunimos aquí para ver qué hacer por la obra del Señor. Y entonces, hermano, había que interrumpir en veces pláticas que yo no sé por qué salían esas pláticas. No entiendo realmente. Pero el hecho era que sí, uno tenía muy en firme los objetivos, porque cuando estás trabajando en las cosas de Dios, hermano, no tienes tiempo de otras cosas. No tienes tiempo de otras cosas. Llegaba a predicar una cuestión y me dijo: hermano, ¿qué sabes de esto? Hermano, yo no sé nada. Háblame de las cosas. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué vamos a hacer? Eso es buscar la salud espiritual. Estar bien con el Señor. Hermano, dice la Escritura allí, hermano, entonces, que para eso aparece, que el cristiano no peca. No es que no peque, sí pecamos. Ya leíamos lo que dice el apóstol, el mismo Juan, ¿verdad? En el capítulo 1. Sino que los cristianos hemos de estar atentos para no pecar involuntariamente. Porque en veces, hermanos, acuérdense que hay debilidades que los seres humanos tenemos, que son la crítica, la queja y la presunción. Y si no nos fijamos, ya cuando acordamos, ahí estamos, ¿verdad? Entonces, debemos de entender lo que el Señor dice. Pero este es el propósito de la predicación. Entender que Cristo vino a destruir la obra del diablo, pero que también vino a darnos una esperanza, y que también vino, hermanos, a traernos a su iglesia. Así que aquel que nos visita hoy tiene la oportunidad de una vida nueva en Cristo. Y fíjense una cosa, hermanos, que cuando uno se convierte al Señor, hay una especie de que se ve todo muy hermoso. Uno quiere que todos sepan de Cristo. Es una cosa hermosa, hermanos. Es distinta para cada uno, pero la alegría de venir al Señor siempre es hermosa. Entonces, hermanos, hoy tiene la oportunidad aquel que nos visita para venir. Ya sabe lo que hizo Cristo. Ya sabe que lo está llamando. Solamente, ¿qué quiere? Que venga y confiese su pecado, porque si no, como diría Jeremías, tu maldad te castigará y tu rebelión te condenará, y ve cuán malo y amargo falta el temor de Dios en ti. Entonces, venga y confiese su pecado, que ha faltado delante de Dios, que Cristo es su Salvador, y nuestro hermano le levantará la confesión, se le bautizará para el perdón de pecados, recibirá el don del Espíritu Santo y el perdón de pecados. Entonces, la invitación queda en pie, hermano, en esta mañana para aquel que quiera, para honra y de nuestro Dios, y que Dios les bendiga. Amén.